Como ya le adelanté, estoy en comunicación ahora con el doctor Luis Estrada. Luis es el director de SPIN, esta agencia que analiza, bueno, entre muchos otros temas, ha analizado de manera puntual las mañaneras. Luis incluso ya tiene un libro en el que hace referencia a ello. Pero en esta ocasión, Luis, en su reciente colaboración en su columna en el Universal, habla del arrastre de las candidatas, el voto dividido y el arrastre de las candidatas presidenciales, un análisis que hizo precisamente desde SPIN. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Soledad? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Muy buenas tardes. Luis, gracias. Después de analizar el comportamiento de la votación presidencial en México, ¿a qué conclusiones, cuáles son los hallazgos que encontraron en SPIN? Pues mira, finalmente se habló mucho de la diferenciación del voto, de lo que se esperaba respecto de que algunas personas votaran por un lado para presidenta, por Claudia Sheinbaum, y a lo mejor la mayoría de la oposición en el Congreso, pero la verdad es que desde el inicio se perfilaba que la gente vota pues más del 85% todo igual. Ajá. Y eso significa que pues el partido que obtuviera, la candidata que obtuviera la mayoría en la elección, pues tendría también una mayoría o algo muy cercano a ella en las diferentes cámaras del Congreso. Y en cierta forma así fue, pero no fueron porcentajes iguales. Lo que vemos es que el voto de Morena y sus aliados en el Congreso, tanto en diputados como en senadores, fue menor al voto por Claudia Sheinbaum, y sobre todo los votos para gobernador o gobernadora y especialmente para alcaldes no fueron en la misma proporción para los candidatos de Morena, y eso generó que, por ejemplo, la oposición ganara 17 de las 27 capitales en disputa. Entonces, hay cierto voto dividido que se pronuncia más en el caso de los alcaldes, pero especialmente también, por otra parte, la verdad es que el voto del Congreso y de los alcaldes fue mayor para los candidatos de la oposición que para la propia Xóchitl Gálvez, lo cual te dice que la calidad de las candidatas pues se nota en los votos agregados. Es decir, Claudia Sheinbaum no fue necesariamente mucho mejor que sus candidatos, pero claramente Xóchitl Gálvez fue una peor candidata que en los demás puestos de elección de su partido. Uh-huh. Esto, ¿cómo lo lees tú? Es decir, la importancia de la atención a la toma de decisiones adecuadas cuando se trata de postular candidaturas desde lo local, porque muchas veces en elección presidencial se atienen los partidos políticos al paraguas, esa sombrilla que les proporciona la elección presidencial, y hasta cierto punto se descuida lo local. Sí, es cierto, y la verdad es que también se sabe o se ha observado por diferentes vías que las elecciones en lo local importan mucho, no solo de gobernador. Ahora que los calendarios se han condensado y son simultáneas las elecciones, pues es muy importante contrastar campañas de alcaldes con los diputados locales, incluso te diría senadores y los diputados federales de cada uno de los estados. Puede haber un arrastre cierto, como lo que pasó para elecciones que se esperaba de gobernador mucho más competidas y no lo fueron, o incluso que se presentaban favorables a la oposición y la candidata presidencial jaló el voto. Pero al revés también creo que es importante de entender que el efecto de arrastre de las candidatas o candidatos presidenciales es clave, y es una fuerza que es difícil o es muy complicado compensar. Lo que hemos visto tanto en la victoria de Andrés Manuel López Obrador como ahora de Claudia Sheinbaum es que los candidatos de la oposición en su momento, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, ahora Xóchitl Gálvez, también incluso te diría en su momento Josefina Vázquez Mota de parte del PAN, pues no fueron buenos candidatos, y no es que yo los califique o los juzgue, son los resultados del poco arrastre que generan y todas las implicaciones que eso tiene a nivel estatal y a nivel municipal.
También en tu columna proporcionas cifras concretas, por ejemplo, como el voto para Claudia Sheinbaum fue de 61%, mientras que el voto de Morena y sus aliados, tanto para senadores como para diputados federales, cito textual, fue de 55%, una diferencia de 6 puntos porcentuales. Sí, y eso genera más o menos también una proyección que se veía en encuestas preelectorales. Se calculaba que el voto diferenciado fuera para Claudia Sheinbaum de alrededor del 10%. Eso fue lo que se presentó, al menos con estas cifras agregadas de los resultados. Pero este cálculo, este impacto de las elecciones federales también se ve afectado, no solo por el arrastre o poco arrastre que tengan las candidatas presidenciales, sino también por cómo se diseñan las coaliciones. Morena, PT y Verde no fueron en todos lados juntos, incluso hubo lugares donde se pelearon y se dividieron, y algunos iban cada uno por su lado, algunos iban en coaliciones con partidos locales, y eso confunde a la gente a final de cuentas al momento de llegar a votar. Si todo el mundo vota en lo mismo, pero a lo mejor Morena no era la candidatura fuerte, como por ejemplo en Oaxaca, donde quien gana es el Partido Verde, no Morena, pues entonces eso genera también confusión en la gente, y eso implica que puede haber riesgo de que el voto dividido se presente no por una cuestión voluntaria, sino por un accidente de la forma en la que están diseñadas las candidaturas y las coaliciones. ¿Y cómo se comportó el voto, por ejemplo, en estados, estoy pensando en Jalisco, Nuevo León, quizá Guanajuato? ¿Cómo se comportó el voto? ¿Cómo se dividió el voto entre la oposición y el partido en el poder? Fíjate que es interesante ese punto, Soledad, porque cuando la idea de voto dividido se pensaría que es una cuestión de balancear por una parte Congreso, por otra parte Presidencia, incluso estados o municipios. Pero cuando la situación está polarizada, es decir, cuando los bloques se ven claramente diferenciados y la gente está o con uno o con otro, el voto dividido se reduce. Y, por ejemplo, en Guanajuato, donde el partido en el gobierno es el PAN y venció en las elecciones, o Jalisco, donde el partido en el gobierno es MC, Movimiento Ciudadano, y también repiten, generan que el voto dividido se reduzca. La gente tiende a votar todo por un lado o todo por el otro sin importar cómo balancear, porque no hay margen para balancear cuando la situación está dividida. Un ejemplo que muestra esto es, en Morelos, 1 de cada 4 votos de Claudia Sheinbaum no fue para la candidata su candidata a la gubernatura. Es donde hubo más voto dividido en términos de presidente y gobernador, en Morelos. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México, 1 de cada 18, muy poco voto dividido en comparación con Morelos, por ejemplo, y eso te dice la alta polarización que existe en la Ciudad de México, en Jalisco o en Nuevo León, por ejemplo. Bien, ¿algún otro aspecto que quieras destacar, Luis, antes de que nos alcance el corte? Pues mira, muy rápido, creo que las campañas electorales en México, la ley electoral es muy restrictiva. Eso genera que el momento decisivo y el momento más relevante de las campañas no sean los debates, sea la nominación de los candidatas y los candidatos, y es por eso que es tan importante definir, sobre todo en elecciones concurrentes con la presidencial, candidatos atractivos. No sé si sean candidatos, no sé si van a ser buenos o malos gobernantes o buenos o malos funcionarios, pero que tienen que ser candidatos atractivos, eso está claro. Bien. ¿Dónde podemos seguirte, Luis? ¿Dónde podemos ver tus publicaciones? Muchas gracias, Soledad. En la cuenta de Twitter, @LuisEstrada_, y en nuestro sitio, si googlean Spin y Conferencias Presidente, ahí van a encontrar todos nuestros análisis de las ya casi por terminar conferencias del presidente López Obrador. ¿Cuántas mañaneras van, Luis? Van más de 1,350 al día de hoy, conducidas por el presidente de lunes a viernes. Okay. Bueno, pues nos mantenemos en contacto para, ya que se aproxime el cierre, que nos dejes saber las conclusiones a las que llega Spin después de este puntual seguimiento que ha dado a lo largo de este sexenio a las conferencias mañaneras y que sin duda ha sido referente para una serie de estudios. Luis, te agradezco mucho.
Al contrario, gracias a ti, con mucho gusto estaremos en contacto. Gracias, es Luis Estrada, director de SPIN.